Biología celular y molecular, biomoléculas orgánicas, estudiante Yuli Paola León Figueroa, grupo número 70, tutora Edia Alejandra Carreño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las biomoléculas. Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Estos átomos o elementos se llaman biomoléculas, ya que son los elementos principales que forman los seres vivos. Algunas de las características principales de las biomoléculas son: forman enlaces covalentes, ya que comparten electrones dado a su mínima diferencia de electronegatividad. Sus átomos de carbono forman enlaces tridimensionales. Tienen la formación de enlaces múltiples, dobles, triples y estructuras lineales y ramificadas. Tienen la gran habilidad, con pocos elementos, de formar una enorme variedad de grupos funcionales con propiedades y características físicas y químicas diferentes. Entre estos grupos de elementos se encuentran la cetona y los ácidos. Existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas son moléculas cuya estructura base es de carbono y son producidas por los seres vivos. Las inorgánicas no son producidas por los seres vivos, pero contribuyen a su existencia, por tal manera son muy importantes. Entre ellas tenemos el agua, las sales inorgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas encontramos 4 biomoléculas muy importantes, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Carbohidratos, hidrato de carbono o glúcidos, son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Características principales: son una fuente de energía primaria y principal en el organismo, son solubles en agua, producen o contienen la enzima amilasa que descompone el azúcar en la sangre, generando así la energía que el cuerpo necesita. Se obtienen de alimentos con almidón como el pan, y también del azúcar que se obtiene en la caña de azúcar y de otros alimentos. Se clasifican en monosacáridos de una sola azúcar, disacáridos de 2 azúcares, oligosacáridos y polisacáridos que contienen varios azúcares. Su función principal es la de generar energía en el cuerpo. Sin embargo, hay algunos carbohidratos que ayudan en la estructura de algunas células en el organismo. También hay carbohidratos que se obtienen para fabricar tejido, plásticos y algunos otros elementos artificiales. Los dividimos también en dos puestos. Están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los simples son aquellos que tienen 1 o 2 azúcar por mucho y son fácilmente digeribles por el organismo del cuerpo. Los carbohidratos complejos son más complicados, ya que tienen más de 3 azúcares. Esto lo hace muy poco digeribles para el organismo, provocando así que necesiten otros compuestos que ayuden a dar su digestibilidad. Lípidos. Moléculas orgánicas heterogéneas cuya principal característica es que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, como el alcohol, el cloroformo y la benzina. Constituida principalmente por carbono e hidrógeno y en menor cantidad por oxígeno. Tienen 3 funciones: de reserva, estructural y de transporte. De reserva: son la principal reserva energética del organismo, funcionan como un almacén de energía. Su función estructural: son las que forman las bicapas lípidas de las membranas y recubren órganos, los cuales le dan consistencia y protección mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. De transporte: los lípidos absorben en el intestino gracias a la emulsión de las sales biliares y el transporte de lípidos por la sangre y la linfa que se realiza a través de las lipoproteínas. Se clasifican en lípidos simples, lípidos compuestos y lípidos derivados. Los lípidos simples son la mayoría de estos lípidos, excepto las ceras. Se forman a partir de las moléculas de glicerol, que es un alcohol unida a 1, 2 y 3 ácidos grasos. Los lípidos compuestos son aquellos en los cuales un ácido graso es sustituido por otro radical o otro compuesto. Entre ellos están los fosfolípidos, la lectina, los glucolípidos y los lipoproteínas.
Y los lípidos derivados son un grupo que incluye lípidos que no pueden ser desdoblados en el organismo humano mediante la digestión, como los hidrocarburos, que son aceites derivados del petróleo. Encontramos 3 tipos de lípidos: los saturados, ácidos grasos y no saturados. Los ácidos grasos son simples de larga cadena hidrocarbonada de 18 a 20 átomos de carbono con un grupo carboxilo en los extremos. No saturados contienen una o más dobles enlaces, y los saturados, que son los átomos de carbono que están enlazados al máximo número de hidrógeno. Ácidos nucleicos. Son moléculas muy grandes y completas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se encuentran en todos los seres vivos y están conformadas por unas subunidades llamadas nucleótidos que tienen una base de ácido fosfórico, azúcar pentosa y base nitrogenada. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Su principal función es la de transmitir la información genética de un gen a otro. El ácido ribonucleico articula los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas, y el ADN almacena, conserva y transmite la información genética de una célula a otra. Las proteínas son macromoléculas formadas por una secuencia de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se clasifican en fibrosas y globulares. Las fibrosas son las moléculas muy alargadas cuya estructura secundaria constituyen sus motivos estructurales predominantes. Son las que desempeñan un papel estructural en funciones de conexión, de protección o de soporte, como las proteínas ciliares y musculares presentes en funciones motrices. Aquí encontramos el alfa-queratina, el colágeno, entre otras. Las proteínas globulares o esferoproteínas son uno de los 3 tipos principales de la clasificación, fundamental de las fibrosas por ser más o menos solubles en disoluciones acuosas, ya que las fibrosas son prácticamente insolubles. Hay 2 tipos de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales son las que, como su nombre lo indica, provienen de los animales. Estas proteínas son completas, incluyen todos los aspectos de aminoácidos esenciales y no esenciales. Las proteínas vegetales son bajas en grasa y contienen hidratos de carbono y fibras en cantidades. Algunas de las diferencias entre estas proteínas son: la proteína animal tiene un 90% de absorción, un 100% de digestibilidad y un alto valor biológico. Se encuentran en alimentos ricos en proteínas, grasas con colesterol, vitamina B, incluida la B12, zinc. No contienen hidratos de carbono, ni ácido fólico, ni fibra. Las proteínas vegetales son un 70% absorbidas, tienen un 85% de digestibilidad, presentan aminoácidos limitantes. Se encuentran en alimentos con hidratos de carbono, ácidos grasos esenciales, antioxidantes, magnesio, calcio, mucho ácido fólico. No contienen la vitamina B12. Las funciones de las proteínas son estructurales, catalizadoras, hormonales, de defensa, materiales contractiles, transporte, elemento de coagulación, materiales de reserva en la división celular y en los neurotransmisores.